Quijote de los Espejismos, el regreso de Montesinos. Parte primera. De cómo Don Quijote, Cervantes y Montesinos se juntaron en la cárcel, y de lo que allí les aconteció. Don Quijote y Cervantes estaban en la cárcel, hablando de la historia que Cervantes estaba escribiendo, y que tenía por protagonista a Don Quijote. Cervantes le había leído a Don Quijote algunos capítulos de su obra, y le había pedido su opinión y su consejo. Don Quijote, al principio, se había mostrado reacio y ofendido, pero poco a poco se había ido interesando y complaciendo, y le había dado a Cervantes algunas correcciones y alabanzas. Así estaban cuando oyeron unos golpes en la pared, y una voz que les dijo: ¿Quién sois vosotros que habláis tan alto, y que me quitáis el sueño? Don Quijote y Cervantes se sobresaltaron, y miraron hacia donde venía la voz. Vieron que salía de otra celda, que estaba al lado de la de Cervantes, y que tenía una pequeña ventana con rejas. Se acercaron a la ventana, y vieron que dentro había otro hombre, que también era viejo y cano, y que también estaba sentado en un banco con una pluma y un papel en la mano. El hombre les miró con curiosidad, y les repitió la pregunta: ¿Quién sois vosotros que habláis tan alto, y que me quitáis el sueño? Yo soy Miguel de Cervantes Saavedra, respondió Cervantes. Un soldado, un poeta, y un cautivo. Me persiguen, y mientras espero que me saquen de aquí, o que me maten, continúo escribiendo una historia, que quizá algún día vea la luz. Y yo soy Don Quijote de la Mancha, dijo Don Quijote. Un hidalgo, un caballero, y un andante. Estoy aquí preso por una traición que me han hecho, y por una burla que me han jugado. Y mientras espero que me saquen de aquí, o que me libren, me entretengo escuchando la historia que este señor está escribiendo, y que tiene por asunto mi vida y mis aventuras. Don Quijote de la Mancha, repitió el hombre, con asombro. El mismo que entró en la cueva de Montesinos, y que estuvo allí 3 días, y que vio y oyó cosas maravillosas. El mismo, respondió Don Quijote. ¿Y vos quién sois, que sabéis tanto de mí, y de mi cueva? Yo soy el mismo Montesinos, respondió el hombre. El que vive en la cueva, y el que os recibió, y el que os contó la historia de Durandarte y de Belerma, y de otros muchos caballeros y damas que están allí encantados. Y estoy aquí preso por una desgracia que me ocurrió, y por una venganza que me tomaron. Y mientras espero que me saquen de aquí, o que me libren, me entretengo escribiendo los destinos de los caballeros andantes. Montesinos, repitió Don Quijote con asombro. El mismo que vive en la cueva, y el que me recibió, y el que me contó la historia de Durandarte y de Belerma, y de otros muchos caballeros y damas que están allí encantados. El mismo, respondió Montesinos. Por Dios, santo, señor Montesinos, exclamó Don Quijote. ¿Cómo es posible que estéis aquí, y no en la cueva? ¿Y cómo es posible que yo estuviera allí, y no me diera cuenta de que me crecieron las uñas, y el pelo, y la barba, por 3 días que estuve? Eso os lo explicaré luego, señor Don Quijote, dijo Montesinos. Pero ahora, decidme, ¿qué historia es esa que está escribiendo este señor, y que tiene por asunto vuestra vida y vuestras aventuras? Es una historia que se llama, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, respondió Cervantes. Don Quijote, que había estado sumido en un profundo sueño en la cárcel, soñó que se encontraba en una cueva y lo mantuvo, conservando esa idea al despertar, después de recordar que había estado conversando con Cervantes y Montesinos. En su sueño, juntos reescribían la historia de su vida y sus aventuras. Se sentía tan contento y orgulloso que no deseaba despertar ni abandonar aquel sueño. Pero, como todos los sueños, este también llegó a su fin, y Don Quijote despertó. Abrió los ojos y descubrió que no estaba en ninguna cárcel, sino en una cueva misteriosa, y que estaba completamente solo. La confusión y el asombro se apoderaron de él. Para Don Quijote la cárcel se convirtió en una cueva mágica. ¿Qué es esto?, se preguntó a sí mismo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde están Cervantes y Montesinos? ¿Qué ha sido de la cárcel, de la historia y de todo lo que me han contado? Se levantó del suelo y observó sus manos, notando las uñas largas y sucias. Se tocó la cara y sintió el pelo y la barba crecidos y enmarañados. El miedo lo invadió. Recordó aquella primera aventura con Montesinos, donde aseguró permanecer junto a Montesinos por 3 días y no haber hecho cuentas si sus uñas, barbas y cabellos crecieron. Por Dios, ¿qué me ha pasado? ¿Cómo he podido estar tanto tiempo aquí sin darme cuenta?
¿Qué he hecho, dicho, visto y oído? Recordó todo lo soñado, las conversaciones con Cervantes y Montesinos, y todo lo que le habían revelado y hecho sentir. Y se maravilló. ¿Qué ha sido todo eso? ¿Verdad o mentira? ¿Realidad o fantasía? ¿Risa o llanto? No encontraba respuestas, ni sabía qué creer o qué hacer. Permaneció pensativo y dudoso, considerando. Quizá todo haya sido un sueño, y nada más. Quizá Cervantes y Montesinos no hayan estado aquí, sino en mi imaginación. Quizá la cárcel y la historia no hayan existido, sino en mi delirio. Quizá todo haya sido un engaño. Pero luego reflexionó, quizá todo haya sido una verdad. Quizá Cervantes y Montesinos hayan estado aquí, no en cuerpo, sino en espíritu. Quizá la cárcel y la historia hayan existido, no en el mundo, sino en el papel. Quizá todo haya sido un encanto. Y así, sin saber qué creer, se dijo. Sea lo que fuere, he vivido una aventura maravillosa y única, digna de ser contada. He hablado con el autor de mi historia, con el dueño de mi cueva y con el narrador de mi encanto. Me han revelado cosas que nadie más ha hecho, y me han convertido en el Quijote para siempre. Y se sintió tan contento y orgulloso que no quiso despertar ni salir de aquel sueño. Se dijo, sea lo que fuere, soy el Quijote para siempre. Eso me basta y me sobra. No deseo otra cosa, otra vida ni otro nombre. Soy el Quijote, y seré el Quijote eterno y así me haré llamar, el caballero de los espejismos. Y así, Don Quijote se quedó en la cueva, aferrado a su sueño y a su nuevo apodo, a su gloria y a su locura. Olvidó todo lo demás, a todos los demás. Olvidó a Sancho, a Rocinante, a Dulcinea, a Alí Baba, a los comerciantes, a la reja y a la cárcel. Olvidó su propia vida y aventura. Solo recordó a Cervantes, a Montesinos, su historia y su cueva. Solo recordó que era el Quijote y que sería el Quijote caballero de los espejismos. Capítulo 3. De cómo Sancho Panza descubrió la verdad sobre Alí Baba y los comerciantes, y de lo que hizo después. Sancho Panza, que se había quedado solo frente a la reja, esperando que alguien le ayudara a sacar a su amo de la cárcel, se puso a llorar y a lamentarse, y a pedir socorro a voces. Pero nadie le hizo caso, ni nadie le socorrió. Todos le ignoraban, o le despreciaban, o le burlaban. Y así pasó mucho tiempo, sin que nadie le hiciera caso, ni nadie le socorriera. Pero un día, cuando ya estaba casi sin esperanza, vio que por el camino venía una tropa de soldados, que llevaban banderas y escudos, y que iban al mando de un capitán. Sancho, al verlos, se alegró y se dijo: Gracias a Dios, que me envía esta ayuda. Quizá estos soldados sean cristianos, y me quieran ayudar. Quizá este capitán sea caballero, y me quiera hacer justicia. Quizá estos escudos y estas banderas sean de España, y me quieran defender. Y se levantó del suelo, y se acercó al camino, y se puso a gritar: Socorro, socorro, por amor de Dios. Que me han robado a mi amo, y a mi rucio, y me han dejado aquí solo y desamparado. Los soldados, al oír los gritos de Sancho, se detuvieron y le miraron. El capitán, que era un hombre alto y fuerte, con bigote y perilla, se acercó a Sancho, y le dijo: ¿Quién eres tú, buen hombre, y qué te pasa? Yo soy Sancho Panza, el escudero de Don Quijote de la Mancha, el caballero andante más famoso del mundo, respondió Sancho. Y me pasa que unos malvados me han engañado, y me han robado a mi amo, y a mi rucio, y me han dejado aquí solo y desamparado. Don Quijote de la Mancha, repitió el capitán con asombro. El mismo que liberó a unos galeotes que iban a las galeras, y que les dio armas y caballos, y que les dijo que fueran a presentarse ante Dulcinea del Toboso. El mismo, respondió Sancho. Por Dios, buen hombre, exclamó el capitán. ¿Cómo es posible que tu amo haya hecho tal cosa, y que tú hayas sido su escudero? ¿No sabes que esos galeotes eran unos malhechores, y que merecían el castigo que les esperaba? ¿No sabes que tu amo cometió un gran delito, y que se hizo enemigo de la justicia y del rey? ¿No sabes que esos galeotes se han convertido en unos bandidos, y que han asolado estas tierras, y que han robado y matado a muchos inocentes? No, señor, no lo sabía, respondió Sancho, asustado. Yo solo sé que mi amo es un buen caballero, y que hace lo que le dicta su conciencia, y que busca el bien y la honra. Yo solo sé que mi amo me ha hecho vivir muchas aventuras, y que yo le he seguido en todo lo que ha querido.
Yo solo sé que mi amo me ha prometido cosas que yo creo que me dará, como el gobierno de una ínsula, o el bálsamo auténtico de Fierabras. Yo solo sé que mi amo es el gran Don Quijote. Pues no sabes nada, buen hombre, o sabes mal, dijo el capitán. Porque tu amo no es un buen caballero, sino un loco peligroso, y hace lo que le dicta su locura, y busca el mal y la deshonra. Porque tu amo te ha hecho vivir muchas desgracias, y tú le has seguido en todo lo que ha hecho. Porque tu amo te ha prometido cosas que nunca te dará, como el gobierno de una ínsula, o el bálsamo de Fierabras. Porque tu amo no es el Quijote, sino el loco, y es el loco para siempre. No digáis eso, señor, no digáis eso, dijo Sancho, ofendido. Que mi amo me hizo ver las más sorprendentes cosas y aventuras. Pues no digas tú eso, buen hombre, no digas tú eso, dijo el capitán. Que tu amo es el peor caballero del mundo, y que tú eres su cómplice. Que tu amo te ha hecho vivir muchas desventuras, y que tú le has seguido en todo lo que ha hecho. Y así, el capitán y Sancho se pusieron a discutir, y a contradecirse, y a ofenderse. Y los soldados se quedaron mirando, y algunos se reían, y otros se admiraban, y otros se compadecían.